Buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad. Hace una semana se constituía el Senado de la 11ª legislatura, formado por 208 senadores que fueron elegidos el pasado 20 de diciembre. En la última campaña electoral escuchamos muchas opiniones, desde quien abogaba por cerrarlo hasta quien reconocía la necesidad de reformar la Constitución para que cumpla con otros cometidos como Cámara Territorial. Su misión está en el aire, pero ha comenzado la actividad de momento. Por el principio tiene encomendado Parlamento de segunda lectura. ¿Pero qué misión realmente tiene el Senado? Una Cámara que le cuesta a los españoles más de 50 millones de euros al año. Esta noche trataremos de explicárselo. Tenemos invitados al senador Juan Carlos Álvarez, que se estrena en el escaño, y el socialista Félix Montes. También tenemos y contaremos con la opinión de los ciudadanos, pero ante todo y sobre todo, que en este programa es muy importante, comenzamos con los datos. Buenas noches, Victoria Domínguez. Hola, muy buenas noches, Aurelio. Pues vamos a comenzar, si te parece, precisamente hablando de qué es el Senado, que es la Cámara Alta de las Cortes Españolas. A ella se le atribuye la representación territorial porque prácticamente todas las provincias tienen el mismo número de representantes. Participa en el proceso legislativo, pero como le acabamos de escuchar a Aurelio, en segunda lectura. Prácticamente no tiene poder de decisión. El artículo 69 de la Constitución establece que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elige a 4 representantes, 3 en las islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, 2 en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla y 1 en las islas menores. Además, cada comunidad autónoma tiene al menos un senador y otro por cada millón de habitantes de su territorio, elegidos por los parlamentos regionales. El Senado español está compuesto en total por 208 representantes. La sede de la Cámara Alta está en la calle Bailén, muy cerca del Palacio Real de Madrid. De las funciones que le corresponden, la más importante es la legislativa, pero casi nunca comienza aquí la tramitación. Solo ocurre así en los proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial. El Senado debe deliberar sobre textos ya aprobados por el Congreso en un plazo de 2 meses, 20 días si la tramitación es urgente. Puede vetar esos textos o modificarlos, pero esa decisión puede ser revocada después por el Congreso. El desacuerdo entre ambas cámaras solo tiene efecto en el caso de la autorización de tratados internacionales. De la reforma del Senado se viene hablando desde hace tiempo y en momentos de crisis se mira sobre todo al aspecto económico. Hemos querido saber cuánto nos cuesta el Senado. 51,9 millones de euros, de ellos más de 21 destinados al capítulo de personal, y en este capítulo a las retribuciones de los senadores corresponden 13,4 millones. ¿Y cuánto cobran sus señorías? Pues hay una asignación idéntica para todos, de 2.813 euros al mes. Los senadores elegidos por provincias que no son Madrid reciben una indemnización de 1.822 euros exenta de tributación, y los portavoces en comisiones suman otros 1.046 euros. El Senado además cubre los gastos en medio de transporte colectivo para viajes realizados para el desempeño de la labor parlamentaria y se les entrega una tarjeta taxi para la Comunidad de Madrid con un crédito máximo anual de 3.000 euros. Además, cada senador recibe un teléfono móvil, un ordenador portátil y una tableta. Para hablar del Senado contamos esta noche con 2 de los representantes de los segovianos en la Cámara Alta de las Cortes Españolas. Vamos a conocerles. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, juro. Habiendo acatado la Constitución... Angulo Martínez María del Mar. Muchas gracias. Enhorabuena. Juan Carlos Álvarez Cabrero, 51 años, es agente forestal. Se formó en la Escuela de Coca, localidad en la que ha sido alcalde durante 5 mandatos, 2 décadas, de 1995 a 2015. Licenciado en Ciencias Jurídicas, ha sido un activo defensor del sector resinero desde diferentes instancias, entre ellas la Mesa de la Resina de Castilla y León. También fue vicepresidente de la Red Española de Ciudades por el Clima y diputado provincial entre 2003 y 2007. Esta es su primera legislatura en el Senado. Es el único debutante de todos los parlamentarios segovianos.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo. Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido la condición plena de senador. Enhorabuena. Félix Montes Hort, 57 años, es diplomado en Magisterio, máster en Educación de Adultos. Su actividad política comienza en 1991, cuando se convierte en alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, cargo que ocupó durante 4 mandatos hasta 2007. En 2008 trabajó como asesor en el gabinete de la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino. Esta es su segunda legislatura como senador. En la anterior fue portavoz socialista en la Comisión de Cultura. Conoce todos los escalones de la política en lo que a cargos electos se refiere, porque también fue procurador en las Cortes Autonómicas entre 1995 y 1999. Y para terminar, vamos a echar un vistazo a los datos del pasado 20 de diciembre, los resultados electorales obtenidos por nuestros 2 invitados de hoy, y hacemos una comparativa con el año 2011. Recuerden que en el caso del Senado las listas electorales son abiertas y que se vota a cada nombre. Los resultados que vamos a ver ahora son, se puede decir, particulares de cada candidato. Juan Carlos Álvarez, del Partido Popular, obtuvo este 20 de diciembre 33.659 votos. Hace 4 años quien iba tercero en la lista del PP obtuvo 47.612. Por el PSOE, Félix Montes, este año, el 20 de diciembre en 2015, obtuvo 20.251 votos frente a los 24.502 de las elecciones de 2011. Muchas gracias. Así termina esta primera parte de datos. Aurelio, buenas noches. Muchas gracias, Victoria Domínguez. Muy importante conocer estos datos para comenzar a enfocar el tema de hoy, el tema del Senado, y muy buenas noches. Buenas noches. Con ustedes seguimos. Vamos a escuchar lo que dicen los ciudadanos acerca de la función del Senado, por ejemplo. ¿Qué es lo que opina la calle? Nos lo trae nuestra compañera Noelia Duque. Un mes después de las elecciones, tras el fin del bipartidismo, aún sin un gobierno claro, salimos a la calle para preguntar a los segovianos qué piensan del actual contexto político. Estamos preguntando por la situación del gobierno, cómo ven la posibilidad de pactos, si creen que va a haber elecciones otra vez, ¿no? Mire, yo le diría lo siguiente, los políticos van todos a lo mismo, todos a lo mismo. No sé si van a hacer pactos o no, pero que son todos poco más o menos. Lo mismo da que sea de un partido que de otro, Van todos a llenarse los bolsillos. Todos quieren gobernar y no trabajar y cobrar. Y eso es imposible. ¿Cree que será necesario que vuelva a haber elecciones? Pues no. Yo creo que va a haber elecciones de nuevo. Según va la cosa, yo creo que sí. Porque no se ponen de acuerdo ninguno, así que lo único que hay va a ser así. Mejor que no lleguen, porque es contra natura desde cualquier punto de vista, porque unos extremos con un medio centro no. Tienen puntos de vista muy contrapuestos unos y otros, es decir, que si realmente cogieran el espíritu de la transición y tal, y dijeran, bueno, pues esto es lo que necesita el país, pero que estén todos, es decir, que como de salvación nacional, ¿no? Porque de hecho hay una crisis importante y como algo así. O sea que la única alternativa que le queda para España es ir nuevamente a un acto eleccionario, ¿no es cierto? Estamos preguntando sobre cómo ven el gobierno de la nación, si creen que habrá un pacto claro o habrá necesidad de volver a hacer elecciones. Sí, elecciones seguro, seguro. ¿No confían en que lleguen a acuerdo? Si es que no se ponen de acuerdo ni a tiro. Seguro que elecciones, te lo digo yo. Marzo, abril, por ahí, pero seguro. Se han puesto sobre la mesa varios temas, como por ejemplo la utilidad del Senado. ¿Ustedes qué piensan de esta Cámara? Pues mira, yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo es, como no se van a poner de acuerdo, lo único que tienen que hacer es adelantar las elecciones, porque es lo único que nos puede facilitar, porque según está el gobierno de España ahora es imposible que funcione ni el Congreso ni el Senado, imposible. De todas formas, el Senado podemos prescindir de él tranquilamente. Cualquier ley que hace la tiene que aprobar el Congreso. ¿Para qué lo queremos? Haga lo que haga, tiene que luego ir al Congreso y aprobar el Congreso. Pues, adiós Senado. Nos ahorraríamos unos buenos sueldos. Mientras existan autonomías tiene que haber Senado, pero no debería haberlas. Nos ahorraríamos mucho dinero y muchos
muchos disgustos y muchos poderes. Y creo que es muy importante que se escuche a nivel provincial, no a nivel autonómico. Hay comunidades como la nuestra, como Castilla y León, que es muy grande y Segovia no tiene la necesidad que León o que Zamora y tal. Entonces creo que sí que tendría que tener, pero más funciones. A lo mejor quitar un poquito a las comunidades autónomas competencias y dárselo más a nivel local. A nivel local creo que sí. Senado sí, pero de otra forma. Correcto, sí, eso es. Yo no entiendo mucho de eso. Eso no lo sé, no puedo decirles nada. Pues yo, si no eliminarlo, por lo menos reducirlo en el número. Y quitar algunas cositas como la traducción simultánea, que me parece absurdo, tener que tener un sistema de traducción simultánea cuando todos nos entendemos perfectamente, que vale un dinerito también, entre otras cosas. Yo lo mismo que mi padre. División de opiniones de los ciudadanos en cuanto a lo que puede ser la figura del Senado y el futuro del Senado. Casi más convencimiento desde el lado totalmente pesimista de la convocatoria de elecciones generales para los próximos meses. Nadie está convencido de que se pueda formar un gobierno. Hoy tenemos un debate, más que un debate, que no nos gusta emplear esa palabra, nos gusta emplear la palabra conversación, un encuentro con el senador del Partido Popular, Juan Carlos Álvarez, y con el senador del Partido Socialista, Félix Montes. El primero se ha estrenado en la Cámara Alta hace una semana exactamente. El segundo, como nos decía antes nuestra compañera Victoria Domínguez, repite legislatura. En unos minutos, después de la publicidad, estamos con ustedes. Continuamos en Enfoque de Actualidad. La función del Senado es nuestro tema de hoy y estamos para mantener con una conversación con los senadores Félix Montes Hort. Buenas noches. Hola, senador buenas noches. del Partido Socialista, la segunda legislatura ya que va a comenzar, o en este caso ya ha comenzado y que aborda, y también a mi derecha el senador del Partido Popular primerizo, Juan Carlos Álvarez. Buenas noches. ¿Qué Hola, tal? buenas noches. Hemos podido escuchar que pasa del sector forestal al jurídico. No, estoy haciendo la carrera de Derecho. Estoy en segundo curso de Derecho, pero no, sector forestal siempre en primera línea. ¿Han escuchado ustedes la voz de los ciudadanos? ¿Han podido escuchar que no todo el mundo está contento, por decirlo de forma benévola, con la función que desempeña en este momento el Senado, cuando no hay quien dice que por qué no cerrarlo? ¿Cuál es su opinión, Juan Carlos? ¿Cuál es la opinión como senador? Bueno, pues como senador, casi más como estudiante de Derecho Constitucional también, pues yo creo que es un gran error. Te lo decía antes, lo primero que yo vi el otro día cuando llegué al Senado es lo que no vi. Periodistas que den la voz y el altavoz de qué es el Senado, de tal. Yo creo que se le atiende más informativamente al Congreso que al Senado, cuando tiene una función tan primordial como, por ejemplo, poner en marcha el 155, si fuera preciso, Dios no lo quiera. Por ejemplo, una tan importante como esa, ¿no? El artículo 155, recordemos que es retirar la autonomía a Cataluña. ¿Usted cree que va a ser realidad? El artículo está ahí, la ley está para cumplirse. Yo ya he dicho que Dios quiera que no, pero está para que quien no cumpla la Constitución se le recuerde la Constitución. Y en ese caso el 155 pues dice algo por ese estilo. Félix Montes, ¿a usted le da la sensación de llegar a un sitio y decir, bueno, ¿y qué pinto yo aquí? Pues en absoluto. Yo creo que primero, el Senado es una cámara constitucional dentro del sistema bicameral español. Segundo, efectivamente ha sido una cámara que en momentos de crisis política o de crisis sociopolítica por la que estamos atravesando, pues siempre, lo decía Juan Carlos y yo coincido, es más fácil ser objeto de los ataques. Pero seguramente lo que hay que hablar no es tanto de la institución, que por supuesto, sino del trabajo que realizamos allí los senadores. Yo creo que el trabajo de defensa desde el ámbito territorial, obviamente bajo el prisma político, ideológico que tiene cada uno, pero siempre con un marcado carácter territorial.
que a veces lleva a que la defensa de ese territorio, en nuestro caso pues de Segovia y de Castilla y León y de Segovia en primer lugar, pues a veces tengas planteamientos que discutir, debatir primero a nivel interno dentro de tu propio partido. Esa representación, ese carácter de trabajo directo que tiene el senador se da con más ligazón a tu propio territorio que en otras cámaras. Yo creo que la defensa de los intereses, en nuestro caso de los segovianos y las segovianas, es lo fundamental, lo primordial, y para eso pues tienes una capacidad de iniciativas, tanto de preguntas escritas, preguntas orales, planteamientos en pleno o en comisión, siempre con ese objeto de defender los intereses y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de tu provincia en primer lugar. Y yo, mi experiencia, por no alargarme mucho en esta primera intervención, mi experiencia en estos 4 años ha sido tremendamente positiva. Yo he trabajado a gusto y he trabajado defendiendo esos derechos, el tema del empleo, el tema del medio rural, el tema del medio local, que tanto Juan Carlos como a mí, pues por nuestro anterior dedicación al mundo municipal, pues nos llega muchísimo. Y puedo decir que he participado, por ejemplo, en 2 comisiones que para mí han sido muy importantes, que han sido las 2 que ha habido sobre la despoblación, tanto en el medio rural como en las zonas de montaña, que además llevaron como consecuencia en las conclusiones una serie de recomendaciones aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos. Y el segundo apartado, dentro de mi labor, dentro de la Comisión de Cultura, ha sido el desarrollo de la Ley de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. Yo creo que a mí me han servido por lo menos para defender derechos de los segovianos y segovianas, y también en mi caso concreto los temas de la cultura. Obviamente el Senado hay que adaptarle a estos nuevos tiempos, a una nueva realidad, igual que el tema constitucional. La Constitución hay que adaptarla después de más de 30 años de servicio para los españoles. Dentro de esa reforma hay que hablar del Senado, y yo creo que esta legislatura que acaba de pasar, la 10ª legislatura, también tenemos que felicitarnos porque concluyó con un documento que tendrá que volver a tomar impulso en esta nueva legislatura, que es un documento de reforma del Senado. Sí, derechos de propiedad intelectual que con poca fortuna los periodistas nos vimos marginados sobre tales derechos. Esperemos que sea de momento. En la campaña electoral, Juan Carlos, que por cierto también, si no hay periodistas, quizás que se produzcan pocas noticias dentro de la Cámara Alta. No sé si lo veremos. O la daremos. También tendrá oportunidad de dar. Yo creo que no es así. También tendrá oportunidad de hacer este repaso de las cuestiones dentro de. Veremos a ver qué tiempo. Ya hablaremos de ese asunto también ahora. También hablaremos de política municipal al terminar. Decía que en la campaña electoral el Partido Popular, su partido, reconoció que estaría dispuesto a hacer una reforma constitucional en el Senado. Quizá una reforma mínima, pero ¿por dónde podría pasar esta reforma? ¿O cómo cree usted que debe ser este papel de la Cámara Alta? Bueno, yo entiendo que se le quiere dar un carácter mucho más territorial aún al Senado, que sea mucho más la voz de los pueblos, la voz de las regiones, pero lógicamente se habla mucho de reforma constitucional. También te lo decía antes, los alumnos de Derecho Constitucional, nuestros propios doctores, hablan de ello. Estamos de acuerdo en que hay que hacer algunas reformas constitucionales, pero yo creo que estamos pasando por un momento bastante delicado en nuestro país y lo estamos viendo todos, el problema territorial que tenemos con algunas regiones, etcétera, etcétera. Yo creo que, sin menospreciar esa reforma constitucional, creo que hay problemas mucho mayores que hay que corregir antes de llegar a esas reformas. Y cuando hay una Constitución que nos ha dado lo que todos sabemos durante estos prácticamente 40 años, hay algunos que no la cumplen. Creo que cuando hay que reformar algo, primero hay que cumplir lo que el resto cumplen. Primero hay que ser disciplinados con ese documento que todos nos dimos y que, por cierto, bueno, pues ya vimos el otro día en el Senado que algunos ni ahí, en su propia toma de posesión, pues estaban transgrediendo el espíritu de esa Constitución, en lo que es solo una toma de posesión. Por eso creo que hay otras prioridades mucho más importantes previas a esa reforma, la cual no la quito su mérito. También del Senado, lógicamente, Félix ha estado más tiempo, conocerá dónde hay que aplicar esas
esas posibles reformas de esta Cámara, pero él lo ha dicho antes, estamos hablando de las Cortes españolas, que se dividen en Congreso y en Senado, y a las que la Constitución les asigna a cada una sus propias funciones. Tan importante es la del Congreso, digamos que resalta más en este momento son esa Cámara, la Cámara Baja, es la que va a ser determinante para elegir un presidente del gobierno, eso lo sabemos todos, pero no por ello se quita la importancia que la propia Constitución le ha dado al Senado. Yo creo que el Senado es una Cámara que entre todos debemos hacer conocer a la sociedad la importancia que tiene. Si la sociedad piensa así, es porque la sociedad no estamos siendo capaces de contarle qué es lo que realmente se hace en el Senado y por qué. Y Félix lo ha explicado además muy bien. Tenemos a nuestra gente, tenemos a nuestros pueblos, tenemos a nuestras ciudades, a nuestros territorios, donde todas esas inquietudes y todos esos problemas que se les dan en el día a día, lo tenemos que llevar a esta Cámara preferentemente, aunque al final el legislativo, el procedimiento legislativo empieza por el Congreso, llega al Senado y finalmente acaba, vuelve, va, bueno, ahora va... A lo mejor va a ir más o va... ya veremos porque, bueno, pues todos sabemos el reparto de fuerzas que tenemos en cada Cámara, en el ¿no? Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta y veremos, que también hablaremos de ello, cómo se conforma el gobierno y qué partidos pueden apoyar al gobierno en el caso de que no se produzcan unas elecciones generales. Juan Carlos, aparte de que hay menos focos, de que se centran menos los focos de las cámaras en los pasillos del Senado, excepto quizá cuando vaya el presidente del gobierno, determinadas comparecencias de ministros, cuando llega uno a una institución por primera vez, se abre un mundo de emociones y quizá también de frustraciones, porque a lo mejor uno piensa que va a un sitio y realmente cuando está en él comprueba de que no es como lo había soñado, ¿no? En todo caso, sí que el inicio de esta 11ª legislatura ha estado marcado, quizá desde mi punto de vista, más bien de anécdotas que de hechos reales. Hablemos de rastas, hablemos de otra serie de cuestiones, pero anécdotas, insisto. ¿Esperaba realmente, en su caso, este inicio de legislatura como la que ha vivido? Bueno, decía rastas, bueno, pues yo ahí sí que cada uno puede vestir como le parezca, pero lo que no tolero en absoluto es que te impongan un procedimiento de toma de posesión que te lo impone la propia Constitución y aquellas normas que se derivan de ella, y ahí cada uno diga lo que le da la gana. Yo podía haber dicho en mi toma de posesión, mi juramento, pues juro ante Dios, por el rey y por España, ¿no? También me habían llamado, yo qué sé, nada, español, nada más. Yo veo muy mal que lleguen algunos a decir por la Constitución catalana. Pero oiga usted, ¿qué Constitución es esa? Mire, es que yo no lo entiendo, y los españoles que están ahí detrás, que han votado esta Constitución, pues yo creo que a los ciudadanos, a los que ustedes decían que algunos les estaban faltando al respeto, hoy son ustedes los que le están faltando. Además, no me cuenten cosas extrañas, cualquier cosa que deba de ir y deba de tomar carácter constitucional, es el pueblo el que lo tiene que decir, no usted. Nosotros traeremos del pueblo lo que el pueblo pida, pero nosotros no tenemos por qué decir vamos a hacer esto porque ellos lo dicen. No, el pueblo es el que tiene que decir si realmente hay que hacer una reforma constitucional y qué hay que reformar en la Constitución. Pues eso es el pueblo, son la gente quien realmente nos tiene que indicar lo que hay que hacer. Bueno, pues yo realmente estos años que he sido alcalde, pues he sido muy activo, no quiere decir que otros no lo sean, seguramente que todo el mundo lo es, pero con ello quiero decir que yo he visitado mucho estas cámaras. He ido al Senado, he ido al Congreso, he movido muchos asuntos a través de ellas, sobre todo, ya lo conocéis, del sector forestal, del medio rural, del desarrollo rural, de la gente y de la vida de los pueblos. Y bueno, pues he tenido el gusto y el placer de poder pues compartir con diputados y con senadores, y bueno, pues no ha sido tan impactante como llegar a un sitio donde no sabes ni dónde estar, ¿no? Realmente no sé dónde estoy todavía, si entramos en el meollo de la cuestión. Pero bueno, son cámaras que en parte
ya las conocía, que han servido de mucho para los fines que yo he desempeñado en estos años, no solo en Coca y la provincia de Segovia, sino en otras partes del país. Y yo lo veo como un novato en el fondo de qué es lo que vamos a hacer después ahí. Es una Cámara Legislativa, como dice Félix, vamos a proponer preguntas, vamos a proponer mociones, vamos a presentar mociones y vamos a llevar allí lo que los ciudadanos nos digáis, lo que nosotros veamos y preguntemos a los ciudadanos si aquello es lo correcto y lo que ellos nos digan, porque somos unos servidores del ciudadano. Yo lo tengo muy claro, Félix también lo tiene muy claro, todos nuestros compañeros lo tienen muy claro, y yo creo que eso es lo que hacemos en el Senado y lo que vamos a hacer, servir a los ciudadanos, y los ciudadanos, repito, insisto y lo insisto mucho, tienen que saber de verdad qué es lo que hacemos allí. Sí, Félix Montes, ¿qué ha percibido realmente en este inicio de legislatura? Quizá hablábamos antes de la anécdota, pero por detrás de la anécdota, como dice Juan Carlos, hay temas muchísimo más serios y de más trascendencia. ¿Qué es lo que ha percibido? Sí, bueno, yo creo que en el Senado la configuración de la mesa fue un acto absolutamente normalizado, como viene siendo habitualmente, y es al presidente de la mesa, en este caso a Pío García Escudero, nombrado con el apoyo del grupo que tiene mayoría, que es el Partido Popular, el que dirige la sesión de investidura y el que exige el juramento o promesa de la Constitución española, independientemente que cualquier otra fórmula o aditamento que cualquier senador pueda realizar sea más o menos discutible, pero siempre con ese asentimiento mediante promesa o juramento que en el caso de duda pues el presidente del Senado realiza. Dicho lo cual, yo creo que evidentemente el Senado tiene que dar un avance en esa representación territorial de la que todos estamos de acuerdo, en esa Cámara Territorial, pero para reformar ese Senado, y así lo dijo la Comisión, que como digo fue fruto del trabajo en la legislatura pasada, es necesario para cambiar una serie de preceptos constitucionales. Por lo tanto, es necesario modificar la Constitución para adaptar el Senado a esos preceptos nuevos que todos entendemos que hay que dar en eso un impulso democrático. ¿Cuáles son ellos? Pues primero, el Senado debe constituirse de una vez por todas en Cámara de primera lectura. No parece de recibo que esa representación territorial, después de más de 35 años, siga siendo una Cámara de segunda lectura. Cámara de primera lectura, pues sobre todo en proyectos, en proposiciones que tengan que ver, que sean leyes con mucha incidencia en los temas autonómicos y también locales. Temas como, por ejemplo, cesión de tributos, financiación autonómica, reforma del Estatuto de la Autonomía, Fondo de Compensación Interterritorial. Luego también aspectos constitucionales claros, muy concretos, como puede ser el tema de las lenguas, el tema de la insularidad y un tema en el que seguro que Juan Carlos coincide conmigo, aquellos relativos a la financiación de las entidades locales. Cuando hablamos de una Cámara de Representación Territorial nos hemos quedado seguramente demasiado en un primer estadio, en un primer momento, que son las competencias de las comunidades autónomas. Un momento que, por cierto, fue impulsado en el año 1994 con un Castellano Leones, de presidente del Senado, con Laborda, que impulsó la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Ese fue un primer impulso, falta el segundo impulso, que es ese carácter territorial, aterrizar en el tema de la financiación en las entidades locales. Porque si no, estaremos sujetos a medidas, a normas, como las que han padecido los ayuntamientos, las corporaciones locales en esta legislatura pasada, donde se decide por criterios exclusivamente de principios políticos, de política general y global del gobierno, aquellas normas que inciden directamente en la financiación de las administraciones locales. Es decir, si el Senado fuera Cámara de primera lectura sobre la ley de sostenibilidad y racionalización de las administraciones locales, no sería una competencia exclusiva de tramitación por parte del gobierno y que cualquier modificación del Senado vuelve al Congreso y tiene poca validez, como ha pasado en otras leyes. Por lo tanto, aspecto fundamental, modificación de la Constitución para que determinados preceptos que son necesarios para que el Senado se convierta en Cámara de primera lectura en esos asuntos que más inciden en el tema autonómico y en el tema local. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Y también, pues coincido un poco con la sensación que planteaba
Juan Carlos. Es decir, es necesario que seamos capaces de transmitir a la población, de transmitir a través de esas ventanas que son los medios de comunicación, que el Senado hace una tarea mucho más allá del control parlamentario que se hace al Gobierno. Por cierto, control parlamentario que fue introducido en otra modificación en el Senado, también con un gobierno socialista, también con la presidencia de Rodríguez Zapatero, que impuso que el presidente de gobierno tuviera que ir a rendir cuentas al Senado. Bien, pues dentro de ese concepto es necesario que transmitamos a la población la necesidad, un Senado con carácter territorial, tanto autonómico como local, un Senado más próximo a la población, más próximo a los problemas de las personas, a los problemas de los territorios, y para eso los senadores tenemos una tarea pedagógica fundamental y nos tenemos que valer de los medios de comunicación, que no utilicemos ninguno, ni los políticos ni los medios de comunicación, la muletilla fácil del Senado sobra. Yo, y ya un poco así distendidamente, yo lo primero que me pongo en guardia es cuando veo a alguien que llega a una profesión, en este caso que llega a la política, hablando mal de la política. Es como si un médico hablara mal de los médicos, como si un periodista hablara mal de los periodistas. Yo creo que tenemos que valorizar el papel del Senado, adecuarle sobre todo a la segunda descentralización a nivel local y tener una presencia en defensa de los derechos y en defensa de las peticiones, de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de los territorios. Sí, donde yo quería llegar exactamente es a la incorporación de los nuevos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, de las llamadas fuerzas emergentes, tanto de Ciudadanos como de Podemos. En el caso de los partidos Partido Popular y el Partido Socialista, ustedes, según estas fuerzas emergentes, Podemos concretamente, forman parte del búnker. Yo no sé si realmente, y esa era la pregunta, estamos ante una nueva era política y dentro de esta nueva era política, cuál sería el papel del Senado, que yo creo que también lo acaban de definir perfectamente, pero realmente estamos en una nueva era política. Esto ha cambiado, va a dar un cambio radical. Estas fuerzas emergentes tienen una continuidad, se prevé una continuidad. Ustedes son el búnker. ¿Cómo es eso? Bueno, dice que somos el búnker, el Partido Socialista y el Partido Popular, pero vamos, yo en derecho romano ya oí hablar de sabinianos y procurianos, la noche y el día, republicanos y demócratas, el orto y el ocaso, la derecha y la izquierda. Esto es tan natural como la vida misma. Los arcoíris, pues sí, están muy bien y ahí están. En política, pues sí, los ciudadanos han decidido han decidido incorporar a una serie de fuerzas políticas que han sido muy mediáticas en estos últimos años y les han decidido traer aquí porque decían que éramos los casposos, la caspa, la casta y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, pues si hacemos un ejercicio sencillo de hemeroteca, cualquier página de cualquier medio de comunicación, cualquier página web, vamos a ver lo que decían algunos de esos partidos, algunos, hace unos meses, hace unos años, o incluso cuando eran tan televisivos y nadie sabía que iban a convertirse en partidos políticos. Vamos a ver qué decían y qué estaban haciendo esta mañana, por ejemplo en el Congreso de los Diputados o en el Senado hace unos días. Vamos a ver cómo nos unimos. Oye, tú, si vienes aquí, juntamos grupo político, cobramos la pasta de la subvención y luego tú te puedes ir si quieres. Eso, oye, es un escándalo. Esta mañana yo lo escuchaba en los medios, ayer igual, incluso se podía ver en algunas páginas de opinión de los medios de comunicación. Y, o sea, que esos eran los que criticaban a derecha y izquierda. Los mismos que criticaban al Senado, o sea, criticaban a un Senado porque no estaban en él, criticaban al bipartidismo porque estaban fuera, ahora están dentro, pero ¿en qué quedamos? Esto a mí me parece una tomadura de pelo por parte de ellos mismos a la ciudadanía, y esa ciudadanía es la que ahora mismo tiene que comparar y ver aquello, ver lo que hay ahora y ver realmente cuántas reformas y cuántos avances y cuánto bueno se ha traído a la política de este país en los últimos 30, 40 años. ¿Cuánto bueno ha traído a la política de este país la izquierda y la derecha y la izquierda? Primero unos y luego otros. Esto no es buen invento de Cánovas. Esto es, como he dicho antes, lo natural y la vida misma. Entonces, esta gente, bueno, pues muy bien, o sea, están dentro de su derecho democrático, se han presentado unas elecciones, ahora hay que dar trigo.
Primero le han vendido, ahora decimos en Castilla, el trigo se vende, pero ahora hay que darle. Vamos a ver qué clase de trigo dan y vamos a ver qué diferentes son al resto de los partidos, que como en todas las casas, pues siempre habrá problemas o no habrá problemas, pero al final el resultado y el trabajo de estos dos grandes partidos y de otros que han estado ahí, pues ahí está, la sociedad ahí lo tiene. Busque, compare y si encuentra algo mejor, han ido y lo han comprado. Pero vamos a ver esa compra si ahora nos sale, como se suele decir también en Castilla, gato. Lo cierto es que hemos estado, ojalá que hablemos en pasado, en una crisis que bueno, pues ha complicado la vida de numerosas personas y de las clases medias y de las clases bajas. Ha hecho muy difícil la vida para muchas personas. Y de esta crisis puede salir unas nuevas formas de comportamiento de la política, además teniendo en cuenta también que hay aspectos vinculados con la corrupción, con malos comportamientos de los políticos, en fin, que en cierta manera el mensaje era muy fácil de vender, ¿no? No sé si... Sí, bueno, yo creo, si me permites, yo creo que la palabra crisis, que decía Einstein, viene de crisol, y los que somos del mundo vidriero sabemos que el crisol es un lugar donde se mezcla, donde se amalgama muchas formas de ver, de entender, y al final resulta algo maravilloso que es el vidrio. Por lo tanto, yo creo que la crisis nos debe servir para relanzar un modelo democrático de convivencia. Yo creo que en esto los ayuntamientos también somos bastante avanzados. Hay pocos ayuntamientos de este país donde no haya habido a lo largo de estos 35 años una variedad de opciones políticas y muchas veces en el tema municipal mucho más próximas al ciudadano, con lo cual es todavía una complicación, si cabe, añadida a lo que es la relación de acuerdo, la relación de diálogo y de intento de llegar a una solución que favorezca y que supere los problemas y las vicisitudes de la gente, que es lo que nos debe mover. Por lo tanto, yo creo que el que se acerca a la política, el que se acerca a la participación, respetando las reglas de juego, respetando las leyes, haciendo posible aquellas leyes que no nos gustan por un cauce democrático, cambiarlas, proponiendo cuestiones que mejoren la calidad de vida de las personas, de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, de nuestros territorios, bienvenido sea. Por eso el Partido Socialista, en este tema siempre yo utilizo la frase de momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno primero era, conservando las normas, el respeto y la defensa de la legalidad, constituir las mesas de las cámaras, que son los elementos referenciales de acuerdo a los resultados electorales que van a dirigir el trabajo legislativo, el trabajo de la representación popular, que es tanto el Congreso como el Senado. Yo creo que eso se ha hecho correctamente, se ha hecho con una negociación que es el alma mater de la democracia. El alma mater de la democracia es dialogar, consensuar, acordar y, cuando no es posible, pues votar con los elementos numéricos que te da el resultado electoral. Ese era el momento. Ahora estamos en un segundo momento, que es las consultas que hace el jefe del Estado, el rey, a los diferentes posibles candidatos, y de ahí entraremos en un segundo momento, que es el candidato que toda lógica parece debe ser el que más votos ha obtenido, que es en este caso el candidato Mariano Rajoy, intente obtener la mayoría parlamentaria que le permita ser presidente de gobierno. Y ese es el momento que ahora estamos y que hay que respetar. Desde ese respeto después se abrirán otras posibilidades, como siempre ha sucedido. Siempre ha sucedido y no siempre ha habido mayorías absolutas. Aquí ha habido veces que no ha habido mayorías absolutas y ha habido que pactar pues, con el PNV, con Convergencia y Unió, es decir, con otros partidos que formaban un poco la bisagra, aquello que se denominaba la bisagra dentro de la cultura política. Ahora lo que sucede es que no hay, o que el reparto es mucho más igualitario, si se me permite, y eso es una dificultad o es una oportunidad. Yo creo que el buen político debe hacer en las dificultades oportunidad. Y esa es la clave. Hacer una oportunidad para dar un nuevo impulso a algo que es lo fundamental para el sistema político, que es solucionar la vida de las personas, no complicársela. Vamos a hablar en unos minutos, después de la publicidad, de temas de actualidad política que sin duda nos van a animar la segunda parte de esta conversación con Juan Carlos Álvarez y con Félix Montes. En unos minutos volvemos. Estamos en Enfoque de Actualidad.
en conversación con Juan Carlos Álvarez, senador del Partido Popular, y con Félix Montesjor, senador del Partido Socialista. Hemos hablado de lo que ellos conciben como las funciones que debería de tener el Senado. Incluso alguno de ellos también ha avanzado de cómo podría ir una reforma de la Cámara Alta. También fervientes defensores, por supuesto, de la labor que realiza la Cámara Alta en contra de lo que nos dijeron algunos ciudadanos en la calle. Ahora vamos a centrar más en el terreno de la política. Ha habido acuerdo polémico en el Senado con la mesa, con la cesión de dos miembros de la absorción de dos miembros del grupo de convergencia de Cataluña y de Esquerra Republicana. Cesión por parte del Partido Socialista, que les han llevado a ustedes a decir que el Partido Socialista apuesta por los independentistas. ¿Qué nos puede decir, Juan Carlos? Pues lo acabas de decir tú, así de claro. El Partido Socialista está constantemente dando guiños a estos otros partidos que, como todo el mundo sabe, y da fe su mano, su mano no, porque no ponían la mano encima de la Constitución, que iban hasta el propio Senado a reventar el Senado, a reventar la Constitución y a reventar el país, porque sus fines son esos y no otros. Ellos son independentistas, quieren una separación de España, y estamos viendo que no quieren otra cosa, y un partido de la tradición del Partido Socialista, porque el Partido Popular no puede hacer guiños a esta gente. Vamos a ver, los ciudadanos han hablado, los ciudadanos han dicho que el Partido Popular, ojalá, así nos lo han comunicado. El Partido Popular es el partido más votado. El Partido Popular, por una tradición constitucional, una costumbre constitucional, porque es una costumbre constitucional, que el partido más votado hasta ahora es el partido que ha gobernado. Lógicamente necesitamos apoyos que debe de obtener ahora mismo en estas sesiones de investidura. Estamos proponiendo al Partido Socialista y al Partido de Ciudadanos un gran pacto por el país, que nos lo están pidiendo los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren ni problemas ni follones, quieren que gobernemos ya, pero que gobernemos ya, no quieren que vayamos a unas nuevas elecciones, y ahí está la responsabilidad del Partido Socialista de gobernar con el apoyo, o sea, de gobernar el PP con el apoyo del Partido Socialista y con el Partido Ciudadanos, hacer un gran gobierno de estas grandes fuerzas. Y según se ve, vamos, el señor Sánchez, yo es que voy a decir ya más, el señor Sánchez está optando más por hacer guiños a todos estos representantes de estos partidos, que le van a pasar factura al día siguiente, porque le van a pasar factura. ¿Qué ciudadano va a decir lo contrario? Todos lo sabemos, le van a pasar una factura que va a traer grandes problemas, creo, a su propio partido. Por lo tanto, nuestra oferta ahí está, y nuestra oferta es la de la calle. Y la calle seguro, sin ninguna duda, quiere que PSOE, PP y Ciudadanos se pongan de acuerdo y gobiernen. Y no hay otra. La calle. No nosotros, la calle. No es lo que creamos, es que nos lo dice la calle. Todo lo que no sea eso, yo creo que al tiempo hablaremos de ello, como no sea así. Sí, antes de que responda, muy breve. Ese gran acuerdo de Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular supondría la muerte del Partido Socialista. Vamos a ver, yo creo que aquí, la muerte política, ¿se entiende? Aquí lo importante no son los partidos. Esta última frase de Juan Carlos me recuerda un poco lo que ya decía Fraga y tuvo que rectificar a finales de los 70. La calle, hemos tomado la calle. Bueno, la calle se toma a través del voto de los ciudadanos y del número de votos y de la aritmética parlamentaria. Yo creo que en este tema de los apoyos hay una diferencia fundamental entre el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado. Todo lo que hace el Partido Socialista, y en eso es cierto, nos acerca al Partido Popular, es el respeto de los reglamentos y de la legalidad. El reglamento del Senado dice lo que dice, y qué curioso que hace 4 años el Partido Popular no ponía el grito en el cielo por determinados apoyos que también el Partido Socialista dio en ese carácter territorial, en ese carácter de presencia de todos y cada uno de los ciudadanos, más allá de los grupos políticos. Hay en el debate
del Senado. Ahora sí, el nerviosismo no es por la constitución del Senado. Si en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta, el nerviosismo de Mariano Rajoy y su entorno, que se ve sin pisar la alfombra del Palacio de la Moncloa. Y eso le pone muy nervioso. Y esta situación de vientos anteriores, de aquellos vientos, vienen ahora estas tempestades. El Partido Popular durante 4 años ha estado gobernando no solo, sino lo que es más grave, contra todo el mundo. Ha aprobado normas en contra de todos. Yo en el Senado tengo mi experiencia que prácticamente el 90%, por dar una cifra, pero será seguramente más, de todas las normativas, de toda la legislación que el Partido Popular imponía como rodillo, eran en contra de todos los demás fuerzas políticas. No admitía una enmienda, no admitía una coma, era rodillo. De esa situación le viene una soledad. Y ahora es muy difícil intentar pactar cuando el Partido Popular ha estado durante 4 años dinamitando políticamente todos los puentes del diálogo. Todos los puentes del diálogo. Ahora pone el grito en el cielo porque grupos, digamos, de carácter nacionalista vengan a plantear su voz. Yo prefiero que den su voz en el Senado, igual que los socialistas propiciamos que el plan Ibarretxe se discutiera en las Cortes Generales. Y nunca más volvió a verse, porque fue un debate político limpio y ajustado a la normativa, ajustado a las reglas democráticas. Se consiguió encauzar el problema de Ibarretxe, el problema del País Vasco, a una situación que yo creo que de aquellas soluciones vino también el final de algo como fue. Yo creo que ese es el momento. Evidentemente, nosotros hay cuestiones que nos atraen al PP, que es el reglamento, que es la legalidad y que es el concepto de unidad de España. Pero en todo lo demás estamos tremendamente distantes. No es, decir, ha sido una legislatura que, hombre, yo no quiero calificar de indecente, pero ha sido absolutamente cruel con la reforma laboral, con la ley Mordaza, con la ley educativa aprobada contra todo el mundo, con la ley que afectaba a las finanzas de los ayuntamientos. Podríamos dar toda una batería de normas que el Partido Popular ha hecho contra todo el mundo. Y nosotros lo único que planteamos es, 1, constituir las mesas, segunda fase, que Mariano Rajoy, que teóricamente tiene una fuerza de 120, creo que son 120, ¿no?, diputados, intenten buscar el apoyo ideológico de alguien para ser presidente de gobierno. De eso vamos a hablar. Félix Montes, nos quedan pocos minutos. Precisamente queríamos hablar de eso y después, si nos quedara algún minuto, de su experiencia al frente del municipalismo antes de su pase al Senado. Hoy hemos visto cómo Podemos ha conseguido hacer 2 grupos territoriales en el Senado y cómo, por último, nada más tiene un grupo político en el Congreso de los Diputados. Pero quizá, aunque esto sea realmente el titular de la noticia, lo que puede dar a entender es que hay un acercamiento hacia la posibilidad de formar un gobierno que encabezaría el secretario general del Partido Socialista. ¿Es así? ¿Usted lo ve así? Yo lo he oído a los periodistas hoy, vamos. Eso es lo que se oye, pero además, eso si lo juntas o lo unes a los pasos que está dando el Partido Socialista, pudiera ser cierto, porque, como he dicho antes, esos guiños son así. Y yo, vamos, no voy a entrar en el anterior debate, porque no tenemos tiempo, como acabas de decir, pero Félix ha hablado de que los partidos no, pues la economía. Nos lo están cantando hace horas, escasamente, el Fondo Monetario Internacional estaba diciendo que España incluso va a crecer más que el propio Estados Unidos, que va a ser la primera economía en crecimiento en la zona euro. Y eso trae consecuencia de una política económica buena por parte del Partido Popular. O sea, no puede ser otra. Entonces, si el poder económico nos está diciendo todos los días que gobierno estable y gobierno de estabilidad, yo creo que cualquiera, por muy poco que entienda de política, sabrá que un gobierno de PP, Partido Socialista y Ciudadanos puede ser un gobierno estable, pero un gobierno de otras cosas que se están oyendo o se han oído en el día de hoy,
Yo creo que eso no tiene, de estabilidad tiene muy poco, sí, construir una vivienda encima de una charca o encima de un barrizal, no solo porque esté prohibido, sino porque se hunde. Félix Montes. No, bueno, es que entramos en el auténtico debate que nos separa del Partido Popular. Es decir, no se puede hablar de recuperación con los datos, no ya que dan los partidos políticos, que dan organizaciones como Cáritas o como dan Refoy mismo o Opsano. Es decir, estamos en un país que es el segundo ahora mismo de la Unión Europea en desigualdad. O sea, aquí lo que ha habido no ha sido una recuperación, ha sido el reparto de la recuperación para potenciar los sectores más adinerados de la sociedad. En España el 1% de la población tiene el 70% de la riqueza. ¿Qué reparto es eso? Con una reforma laboral que lo único que ha creado es menos empleo, más precariedad y una nueva figura. Mariano Rajoy, entre otras cosas, además de la Gürtel, además de Gómez de la Serna, además de Bárcenas, pasará como el creador de una figura que es el trabajador pobre. Es decir, el trabajador que teniendo trabajo no llega a fin de mes. O, por ejemplo, de los más de 10.000 parados que hay en Segovia, vamos a datos de Segovia, a finales del año pasado, 5.800 no recibían ninguna prestación. Vemos que está usted... Es decir, no. Es decir, que cuando hablamos... Vemos que no confía usted en un gobierno porque está en campaña ya. No, lo que no confío es... Nosotros hemos llevado un programa electoral que es fruto de 4 años de defensa de un modelo que el Partido Popular, aprovechando la crisis, ha destrozado. Ha utilizado la crisis para cambiar el modelo. El modelo de las privatizaciones lo estamos viendo ahora como tras a una empresa que daba superávit. Están haciendo un ERE cuyo único objetivo es privatizarla. Ese es el objetivo de la política y ahí no podemos coincidir. Es decir, si el Partido Popular apostara por las políticas que se han mostrado negativas para esta provincia, por ejemplo la agricultura o el sector forestal, nos quedan muy 7% menos. Respóndanos a la pregunta. Los agricultores ¿Realmente segovianos. usted ve un gobierno encabezado por Pedro Sánchez en este momento? Yo creo que hay que ser respetuoso. Vuelvo al principio. Estamos en momento procesal. La persona yo hablo de su percepción. Voy, si te lo voy a contestar. El partido que ha ganado las elecciones, el que más diputados tiene, es el Partido Popular. Su candidato, Mariano Rajoy, tiene la obligación, y nosotros lo vamos a respetar, de que intente formar gobierno. Si no consigue formar gobierno, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en base a negociar y a dialogar un programa electoral y una medida sobre todo de carácter social y desde el diálogo, que es lo que más nos une, adquirirá y no se echará nunca para atrás, porque en 138 años el Partido Socialista, y siempre con las mismas siglas, siempre ha dado la cara en defensa de los ciudadanos y en defensa de la situación y de las necesidades de las personas. Pero, he dicho que a nosotros nos une cosas después de estos 35 años con el Partido Popular, que es el respeto a los reglamentos y a la legalidad vigente. Y por lo tanto, es el momento de que Mariano Rajoy y el Partido Popular muevan ficha. Sería un gran fracaso que después, lo decía Juan Carlos, que después de ganar las elecciones, por primera vez en la historia democrática de España, un partido no fuera capaz de formar gobierno, pero ni siquiera con socios de la derecha, como PNV o como Convergencia. ¿Dónde está esa mayoría social que debería tener el Partido Popular? Muchísimas gracias, Félix Montes. Nos quedan muy pocos segundos. Le vemos a usted con fuerza para empezar una nueva campaña, si fuera necesario. Permítanos la broma. Simplemente me gustaría terminar con una frase de cada uno de ustedes respecto a su pasado en el ayuntamiento, en los ayuntamientos. Ambos han sido alcaldes, usted de Coca, usted del Real Sitio de San Ildefonso. Mejor aquello, mejor esto, amargo, dulce. ¿Cuál ha sido, cómo definiría su paso por el ayuntamiento de Coca en unos segundos? Bueno, todavía no lo puedo comparar con el Senado, lógicamente. Por el ayuntamiento de Coca, pues una etapa apasionante en mi vida. Siempre dije que ha sido una universidad. Pasar por un ayuntamiento con años buenos, años malos, pero bueno, entrar en un ayuntamiento donde nada más entrar te encuentras con, del año 95, se lo decía antes a Félix, con 100 millones de pesetas de deuda, no podías pagar a funcionarios, aquello todo desbaratado, y que salgas dejando dinero, las arcas, y mucho dinero en las arcas, dejando las deudas a cero, y por supuesto poniendo al pueblo en el siglo XXI, como se le puso, pues lógicamente esa universidad, además de estar en ella, pues además son 10 segundos, Félix Montes, su frase,
Bueno, yo que ya voy siendo un poco mayor en esto de la política, yo pienso que la experiencia más maravillosa es poder representar la proximidad que te da el municipio, seas concejal o sea alcalde. Y si es el municipio donde has nacido, donde vives, pues mejor. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a todos los segovianos y segovianas y por ende a todos los vecinos y vecinas de La Granja, La Pradera y Balsaín. Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Álvarez, muchísimas gracias a Félix Montes, muchísimas gracias a todos ustedes y les esperamos en Enfoque de Actualidad la próxima semana, en la 8 de Segovia.